Buen día. En esta oportunidad queremos hablarles sobre un tema de salud muy importante para los padres de familia. Contamos con la presencia del doctor John Jairo Gómez, médico pediatra neonatólogo del Centro Médico Imbanaco. Gracias, doctor, por recibirnos. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias por dar esta oportunidad de poder dirigirnos a los padres y cuidadores en temas que son importantes para el cuidado de la salud. Bueno, doctor, nosotros queremos enriquecer nuestros conocimientos acerca de las enfermedades prevalentes en la primera infancia. ¿Qué nos puede decir usted acerca de estas enfermedades? ¿Qué son? ¿Cómo podemos manejarlas? Bueno, el gobierno en general y todos los organismos de salud han querido resaltar la importancia de los primeros años de vida y todo lo que esto implica para el cuidado de la salud, siendo obviamente estas enfermedades que vamos a mencionar, como son la enfermedad diarreica aguda y las infecciones respiratorias, las que ocupan los primeros lugares como problemas de salud que afectan a esta población. Como primera medida, entonces, podemos hablar de la enfermedad diarreica aguda. Es un problema que generalmente es de carácter infeccioso, puede afectar a los niños y a cualquier persona en cualquier edad, pero se empieza a presentar principalmente después de los primeros meses de vida. Como su nombre lo dice, es una diarrea, generalmente entonces, como decía, de origen infeccioso, que puede empezar a generar pérdidas principalmente de líquidos y alguna sustancia en el organismo, lo cual puede generar un estado de deshidratación. De hecho, cualquiera que sea la etiología o el origen de la enfermedad diarreica, el problema que generalmente tienen los padres que combatir y sobre el cual tienen que enfocar todo su manejo es mantener el niño en un buen estado de hidratación. Entre más pequeño el niño, más riesgo tiene de deshidratarse. A medida que van creciendo, los riesgos son menores, pero de todas maneras siempre será el problema que tenemos que enfrentar. Muchas veces el niño que empieza a presentar la enfermedad diarreica, los síntomas iniciales pueden ser, por ejemplo, fiebre, vómito, y a veces este es el síntoma por el cual tienen que consultar a urgencias. Una vez el niño está en urgencias, puede empezar a presentar la diarrea o usualmente lo despachan a la casa con el vómito controlado y en la casa aparece la diarrea. Debe hacerse un manejo inicial, entonces, como les decía, con hidratación, ofreciendo los sueros o las sales de rehidratación oral. La verdad es que hoy en día se consiguen comercialmente muchas sales de hidratación que facilitan este proceso para no ponerse en la preparación casera como se hacía antes, de sales que además de que los niños no las aceptan bien, corremos el riesgo de hacer una inadecuada preparación. El niño que empieza a presentar la diarrea, entonces, lo primero que tenemos que mirar es que nos esté recibiendo el suero y si él sigue recibiendo su dieta normalmente, no se le debe restringir en inicio en ningún alimento. Hay tendencia a quitarle a los niños que la leche, quitarle la alimentación, y esto lo que hace es desnutrirlos más y someterlos pues a más estrés con las pérdidas de líquido que está teniendo. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos tener en cuenta cuando un niño presenta diarrea? El primero es la cantidad y la frecuencia de las deposiciones. Sabemos que un niño que hace más de 5 deposiciones en una hora tiene un riesgo muy alto de deshidratarse y este niño debe ser llevado a urgencias inmediatamente. El otro signo de alarma es un vómito persistente. Probablemente el niño que vomita una vez, 2 veces y empieza a tolerar los sueros y empieza a restablecer su estado de hidratación y sigue tolerando, este niño puede seguirse manejando en casa. Pero si el niño sigue vomitando persistentemente, cada que le damos suero, cada que le damos un alimento, deben considerar la posibilidad de llevarlo a urgencias. Hay que abstenerse de utilizar por autoformulación medicamentos para el vómito porque pueden empeorar el problema. El siguiente signo de alarma en este caso sería la disminución en la producción de orina. Todos los padres sabemos y conocemos cómo orinan normalmente nuestros hijos. Si nosotros vemos que el niño, por ejemplo, si todavía está usando pañal y el pañal está muy seco después de varias horas, o ve que los ojitos se le están hundiendo, la boca, la lengua se le ve muy seca, este niño ya está presentando signos de deshidratación y debe ser llevado inmediatamente también a un servicio de urgencias. Una vez logramos estabilizar el proceso en casa, pues debemos de seguir el manejo de la hidratación y es bueno tratar de tener un contacto con un servicio de salud que nos pueda orientar hacia si hay que hacer algo más. No está indicado de entrada hacerle a estos niños exámenes de materia fecal, ni radiografía, ni ningún otro estudio, porque esto lo que va a hacer es desviar la atención de los padres y generar otro tipo de preocupaciones
que impidan que nos sigamos objetivamente evaluando pues, la parte de la hidratación, que es lo fundamental. Otra circunstancia que puede generar ya una alarma de pronto más tardía, pero que no es tan crítico, es cuando el niño persiste más de 5 o 7 días con las deposiciones muy diarreicas. En este caso ya amerita una investigación, aunque el niño pueda mantenerse hidratado, debemos investigar cuál puede ser la posible causa y si de pronto no la estamos tratando con el manejo que estamos haciendo inicialmente. Bueno, doctor, ¿usted podría comentarnos de qué manera podemos prevenir estas enfermedades? Bueno, la enfermedad diarreica aguda, conociendo que la mayoría de las veces es de origen infeccioso, lo más importante es manejar una adecuada higiene en aspectos como la preparación de los alimentos, el lavado de manos en los niños antes y después de comer, y lo mismo las personas que manipulamos los alimentos y que manejamos los niños que están siendo alimentados. En el caso de los niños que reciban biberón o algún tipo de alimentos con otro tipo de elementos como vasitos, deben ser adecuadamente lavados después de ser utilizados y quedar muy limpios y secos para que no sean sujetos de contaminación que pueda facilitar un proceso diarreico. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta la conservación de los alimentos. Una leche o un alimento que queda expuesto al ambiente por un tiempo puede ser suficiente para que crezcan más bacterias en él y genere un proceso de contaminación del tracto intestinal del niño y causarle una enfermedad diarreica. Otro de los focos pues, muy frecuentes y que tenemos que tener en cuenta cuando nuestros hijos están asistiendo a jardines, guardería o sitios donde se junten varios niños, es que muchos de estos procesos son de contagio. Entonces un niño que llega con una infección diarreica puede contagiar a otros y así presentarse un contagio colectivo. Si bien es cierto, esto muchas veces no es tan fácilmente prevenible, teniendo en cuenta todas estas medidas de higiene podemos disminuir la posibilidad de que se dé un contagio y que genere más niños enfermos. Adicionalmente, cuando el padre detecte que su hijo está presentando un tipo de problemas, lo más importante es que notifique a la institución y se abstenga de enviar el niño hasta que se aclare realmente si lo que tiene es contagioso o no, o hasta que mejore y los servicios de salud le den vía libre para que sea nuevamente recibido en la institución. Claro, doctor. Bueno, doctor, ahora coméntenos sobre las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Bueno, este es otro problema que aqueja muy frecuentemente a los niños en esta primera infancia. Diría sobre todo lo que hace referencia a los primeros 2 o 3 años de vida. El niño generalmente cuando pasa los primeros meses, sus defensas empiezan a ver disminuidas, el factor de exposición y de contagio se aumenta porque empieza a socializarse, a tener contacto con otras personas, en reuniones familiares, en las mismas instituciones pues, donde asisten para que le presten sus cuidados o para procesos educativos, y empieza a surgir los famosos virus que causan la infección respiratoria. Afortunadamente, la mayoría de los casos, estas infecciones son virales. En la mayoría de los casos no tienen un tratamiento específico, sino una serie de medidas de soporte para que el niño supere este problema. Hay muchos tipos de virus que pueden causar infección respiratoria. Hay unos que son más frecuentes en nuestro medio y que tenemos que tener en mente. Digamos que la forma más frecuente de infección respiratoria aguda en los niños en la mayoría de los casos es el famoso resfriado común. Es una infección que característicamente empieza con síntomas como fiebre, decaimiento, malestar general, y en poco tiempo el niño empieza a presentar secreción nasal, lo que se llama rinorrea, que generalmente es un moco blanco cristalino. La fiebre dura un promedio más o menos de 3 días, pero los síntomas adicionales como la congestión nasal, la tosecita, el malestar e incluso la inapetencia, que es un síntoma que frecuentemente acompaña todos estos procesos, dura unos días más, generalmente entre 1 y 2 semanas de síntomas completos. Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, la mayoría de estos cuadros cursan con sintomatología muy similar, pueden haber virus diferentes. Y hay épocas en que, por ejemplo, hay brotes de influenza que pueden causar síntomas mucho más fuertes, más severos y en algunos casos
ser necesario la hospitalización. La mayoría de las veces no es necesario consultar por esta sintomatología a un servicio de urgencias, simplemente tener una orientación sobre el manejo que se hace en los niños para evitar además la exposición de llevarlo a un servicio de urgencias donde van a haber seguramente otros niños enfermos también consultando y pueden adquirir otro virus en este proceso. Bueno, doctor, ¿en qué momento nosotros podemos decir, los padres pueden decir, bueno, tengo que irme ya para el médico con mi hijo? ¿En qué momento, cuáles pueden ser ya los signos de alarma en las infecciones respiratorias? Bueno, normalmente se considera como un signo de alarma una fiebre que lleve más de 3 días de evolución, ¿sí? Si el niño está presentando una fiebre de difícil manejo, los padres deben de tener alguna orientación sobre el manejo con medicamentos. Lo más frecuente es el uso del acetaminofén y en algunos casos asociado con el ibuprofeno, especialmente para el control de fiebre y dolor. Eviten obviamente automedicarse, deben tener una orientación sobre las dosis que se deben manejar de acuerdo al peso del niño, porque puede generar problemas de sobredosificación o un manejo inadecuado que impida una buena respuesta al tratamiento. Si la fiebre, entonces, como les decía, dura más de 3 días, es importante considerar la posibilidad de llevarlo, sea a su médico de cabecera, al servicio que tenga asignado o en última instancia a un servicio de urgencias. El otro signo de alarma sería el niño que presenta signos ya de dificultad para respirar. Estos signos están claramente establecidos, ya incluso hay una publicidad del gobierno en televisión que orienta a los padres sobre los signos que deben de consultar. Por ejemplo, si el niño está con una respiración muy acelerada, si está respirando con dificultad o con quejido, si se le ve un aleteo en la nariz o un movimiento rápido de las fosas nasales o si hay un hundimiento en los espacios entre las costillas. Así pues, claramente establecido esto, debe pues motivar a consultar a los padres al servicio de urgencias. La otra situación es si el niño con demasiado decaimiento, el niño que no se quiere ni siquiera parar de la cama, que no recibe ni siquiera líquidos. Este es un niño que además de estar muy enfermo, pues se nos va adicionalmente a deshidratar por la baja ingesta y es importante considerar en ese momento la posibilidad de llevarlo al servicio de urgencias. Hay algunos casos en que el niño, después de remitir la fiebre, después de los 3 días, parece estar mejorando y varios días después vuelve a aparecer fiebre. Esto no es parte de la evolución normal de un cuadro de infección respiratoria viral y este nuevo ciclo de fiebre puede indicar la posibilidad de una complicación. Hay que tener en cuenta algunos cuadros muy típicos que afectan a los niños con infección respiratoria. Uno de ellos, por ejemplo, es la bronquiolitis. Es el niño que parecía estar mejorando de su cuadro respiratorio y de repente empieza a presentar una tos muy frecuente asociada a dificultad respiratoria. El pecho le suena constantemente como si tuviera un gatico por dentro. Este niño debe ser evaluado rápidamente antes de que la enfermedad o el cuadro progrese más. Hay casos adicionales si el niño ya puede referir por comunicación que, por ejemplo, está con fiebre alta y además de eso dice dolerle un oído. Este niño puede tener ya una otitis y también, considerando una complicación, debe ser evaluado por su médico de cabecera o por un servicio de atención prioritaria o urgencias. Claro. Doctor, ¿cómo prevenimos estas enfermedades respiratorias? Es un poco complicado la prevención de la infección respiratoria aguda porque es generalmente de origen contagioso. Donde hay un niño puede haber un virus, pero donde hay 2 niños o 3 habrá 2 o 3 niños con virus. Y es muy probable, es volver también a tener en cuenta que como es enfermedades que afectan grupos, cuando hay unos miembros de la familia afectados, pueden resultar otros más. Cuando estos niños asisten a jardines o guarderías, lo mismo, darle recomendación a los padres de que al detectar la sintomatología lo notifiquen, que se tomen las precauciones y las observaciones del caso y que si el niño está presentando estos síntomas, trate de no enviarlo a la institución para evitar contagio de otros niños. La mejor defensa, digamos, para todos estos niños con este tipo de procesos es tenerlos en un buen estado nutricional y un buen estado de salud previo, porque así van a tolerar mejor estos procesos. No angustiarse porque se enferman, porque esto es parte normal del proceso en el ser humano, sobre todo este tipo de enfermedades.
Debe uno angustiarse de pronto cuando están complicándose frecuentemente con otitis, sinusitis o neumonía, porque esto indica que algo en la salud del niño no está bien, que está haciendo que presente estas complicaciones. Eso básicamente serían las medidas preventivas. Es difícil por ser de origen contagioso. Muchas de estas enfermedades no son prevenibles con vacunación, por lo tanto casi que va a ser inevitable que durante estos primeros años vamos a estar expuestos a que los niños sufran este tipo de enfermedades. Claro, doctor. Bueno, doctor, como usted nos acaba de comentar, la alimentación juega un papel muy importante en la salud de los niños. ¿Qué recomendaciones nos puede dar usted para una buena alimentación de los niños entre los 1 y los 3 años? Bueno, lo primero es que ojalá estos niños que ya llegan al año hayan llegado con una buena lactancia materna. Esto ya da una excelente base para que tengan un buen estado nutricional y unas buenas bases en el desarrollo de sus defensas. Cuando un niño llega al primer año de vida, ya debe haber desarrollado todo un proceso de alimentación que puede iniciar entre los 4 y los 6 meses de vida con alimentación complementaria. Estos primeros 4 a 6 meses deben ser básicamente leche, sea leche materna o en el caso de que el niño no pueda recibir, pues una leche de fórmula. De los 6 meses al año se inicia todo el proceso de alimentación complementaria, de tal manera que un niño al año ya debe estar comiendo de todo. Los alimentos deben de ser sólidos, no debe haber alimentos licuados en lo posible en la base de alimentación a partir del año de edad, y debe recibir alguna leche por lo menos 2 o 3 veces al día. O sea que estaríamos hablando de 3 comidas diarias, una entre día y 2 o 3 tomas de leche para complementar y que tenga una dieta adecuada. Es muy importante tener en cuenta que en la alimentación de los niños en este periodo ya debe haber una variedad de alimentos que permitan generar unas dietas con un balance adecuado. Hay 3 alimentos muy importantes que se consideran los alimentos ancla en la comida, que son una fuente de proteínas, una fuente de harinas o cereales fortificados y una fuente de vegetal. Entonces, un ejemplo, un buen desayuno para un niño puede ser un huevo, ¿sí? Una buena porción de fruta y una buena porción de pan o arepa. Ahí tenemos los 3 elementos ancla que hemos mencionado, ¿sí? Después de esto, tenemos que tener algunos elementos adicionales que nos pueden suministrar otros componentes en la dieta, como son las vitaminas, los minerales. Podemos conseguir alimentos, e incluso en forma natural o fortificados artificialmente, que contienen estas vitaminas y minerales. Por lo tanto, no es necesario de entrada considerar que a estos niños les tengamos que dar suplementos vitamínicos. De aquí en adelante, básicamente es tratar de mantener unos buenos hábitos en la alimentación durante este periodo, entre los 1 y los 3 años que se menciona, en donde la comida básicamente va a seguir variada, balanceada y que sea acorde pues a los hábitos alimentarios del grupo familiar. Siempre es muy importante recomendarle a las madres, padres y cuidadores que los niños no deben de tener menú aparte. Las mamás le están preguntando a uno, yo ya no sé qué prepararle a mi hijo. Y yo les pregunto, ¿y usted qué desayunó esta mañana? Entonces, eso mismo que el papá, la mamá o el cuidador desayunó es lo mismo que debe comer el niño, o sea, una alimentación pues en el orden de ideas que lo hemos mencionado. Para el almuerzo y la comida está la misma consideración, o sea, los 3 elementos ancla y algunas cositas adicionales que suplementen o que completen las otras cosas que se puedan necesitar en la alimentación diaria. Es muy importante y muy saludable que los niños mantengan buenas rutinas en la alimentación, ¿sí? El niño que un día desayuna a las 7, otro día a las 8, otro día a las 9, ese niño está cogiendo malos hábitos de alimentación. O si yo a las 11 de la mañana le doy una toma grande de leche o un jugo, ese niño llega a la hora de almorzar sin hambre, con su estómago lleno de líquido y no va a experimentar las ganas de comerse el alimento con adecuado placer. El otro punto muy importante, además de unos buenos hábitos y horarios en la alimentación, es tratar de que los niños disfruten la comida. La comida no es una obligación, la comida es un placer, por lo tanto, un niño saludable es ser un niño que debe comer bien. Si yo no manejo estos buenos hábitos, si yo no le pongo unos buenos horarios, le genero un descontrol, les doy mecato antes de las comidas o los lleno de líquido, pues estos niños van a tener dificultades y empiezan los problemas para padres y cuidadores con la alimentación de los niños. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por aclararnos estos importantes temas para los padres de familia. Bueno, muchas gracias a usted y espero que
esta información sea de utilidad para los padres. Claro que sí.